las cabezas de TI en las organizaciones están cambiando un poco la mirada desde el tecnólogo puro a lo que se puede llamar el tecnólogo enlace o tecnólogo, business interlock, ¿no? Una persona que tiene la capacidad de visualizar una problemática de negocio y llevarla, transformarla dentro de una estrategia, dentro de un marco estratégico y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que exige habilidades blandas. Esto es Mundo IT, un espacio de Nistec, tu aliado en staffing, equipos IT y human skills de época. Gracias por ser parte de esta conversación. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo IT. Estamos por iniciar una conversación que me tiene contento. Estamos con el señor Eugenio San Giacomo. Bienvenido a la mesa. Gracias. Hola Euge, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y Dani, que también va a estar conversando con nosotros. Euge, te voy a nombrar nada más con tu rol actual, que es actual CEO de IPF, ¿sí? Pero me gustaría que vos te presentes a vos y nos cuentes lo que quieras que sepamos de vos. Dale. Bueno, soy Eugenio San Giacomo, Euge. Tengo 47 años. Soy platense, viví siempre en La Plata, aunque tuve un periplo bastante importante en distintos países. Me gustan los deportes, soy familiero y amiguero por naturaleza. Todo eso. ¿Qué países? Qué increíble, queremos saber más sobre eso. Bueno, contanos, gracias por esa presentación inicial, que vamos a entrar en distintos lugares. La idea es tener una charla, hacer lo que nosotros llamamos como un alto en la acción, ¿no? Y poder conocerte un poco como persona, tus puntos de vista, tus aprendizajes. Y quién te dice te descubrís maestro, no por maestro del siglo pasado que enseñaba por saberes, sino con alguna señal de tu propia historia y que alguno del otro lado diga, esto, Algo que a lo inspire otro. quizás a alguien. Euge, contanos un poco sobre tu historia, ¿sí? Y te hago como un contexto a la pregunta. En esa historia debe haber casualidades, tipo me encontré con tal o me crucé con tal o me pasó tal cosa, y alguna decisión también que hayas tenido que tomar como, tenía que decir si iba para acá o para acá. O sea, lo que quieras contarnos, pero con esas dos propuestas también. Bueno, dale. Bueno, uno creo que va tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Desde que sos chico, desde que tenés uso de razón. Y hay puntos que son puntos de inflexión, ¿no? Que te llevan para un lado o para el otro. Un primer punto de inflexión, por ejemplo, fue cuando yo terminé la primaria. Yo iba a un colegio que se llama el San José de la Plata. Y ahí había 2 grados y después había una sola división en el secundario. Y era por promedios. Promedios, conducta y demás. Y yo estaba en un momento en el límite, zona promoción, digamos que hubo algún problemita, la digamos, famosa zona gris, ¿viste? Hubo un incidente, digamos, claro, de conducta y bueno, estaba en la promoción, luchándola. Me fui a probar a distintos colegios y yo había ido durante toda la primaria a la escuela de estética, que es una escuela de arte, a hacer pintura, dibujo, teatro. Nada que ver, una faceta humanística distinta a la de hoy. ¿Sigue despierto ese costado? Siempre. Siempre. Latente, okay, digamos. Bien. Y bueno, y había entrado en la Escuela de Bellas Artes, en La Plata. Mira. Y decidí no ir. Y decidí ir al San José. Sí, porque al final entré y decidí quedarme en San José. Y digamos, si hubiera ido a Bellas Artes, yo creo que hubiera sido una persona... Esencialmente por ahí uno no cambia tanto, pero... digamos, en las experiencias de vida y demás hubiera sido distinto. Y eso, a la larga, te va moldeando cada vez más. Por ahí hubiese sido un pintor o andás a ver... Total, estaríamos hablando de otras cosas. Este cuadro? No sería Mundo IT, sino sería, no sé, Mundo Arte. Cuadro IT. Claro. No sé, viste, qué sé yo, pero hubiera sido distinto. Después, otra decisión en un momento fue cuando tuve que viajar, decidir irme para un lado o para el otro, o quedarme. Y cambiaba completamente, era o viajaba y hacía lo que más me apasionaba versus me quedaba y, digamos... A lo seguro. Acá a lo seguro, lo que no me gustaba tanto. Y aposté por lo que más me gustaba y eso a la larga después tuvo sus consecuencias buenas, creo yo, muy buenas. Y después, bueno, el salto, creo que el otro gran punto de inflexión fue el salto IPF, ¿no? Y bueno, y la verdad es que fue un momento de mucho estrés, mucha incomodidad, pero sabiendo que había una gratificación grande, un premio grande, ¿no? Y bueno, y finalmente, digamos, creo que tomé una gran decisión. A ver, una vez tuve un jefe que me dijo, yo era bastante junior, ¿no? Y vamos a una reunión con gente
digamos, C-level, ¿no? Y entonces me pregunta, dice, Euge, ¿estás nervioso? Esto pasó hace como 20 años, sí, un poco más. Entonces le digo, yo mentí, creo que en la inseguridad propia de un junior le digo, no, le digo, estoy bien, estoy armado, le digo, estoy seguro. Y por dentro. Entonces agarra por dentro, me estaba muriendo. Y entonces agarra y me dice... Estamos temblando, todo transpirado. Me dice, yo estoy nervioso, me dice. Empatizó, estuvo muy bien y me dijo, está bien estar nervioso. Creo que me estaba describiendo lo que ahora hoy se habla del síndrome del impostor, que habla mucha gente, o sea, es la adrenalina que te prepara. Entonces siempre estás incómodo, pero siempre en definitiva termina siendo más sensorial la decisión, ¿no? Creo yo le hago mucho caso a lo que el cuerpo me está pidiendo. Y hoy, volviendo a ese estado de esa reunión, ¿todavía hay alguna reunión que sí en esta me pongo nervioso, me mueve? Sí, claro. Claro. No te diría, no todos los días, porque uno se va naturalizando en un ambiente. Hoy ya estoy naturalizado en el ambiente de IPF. Pero sí, claro, no sé, me debe pasar cada 2 semanas algún evento de estos me pasa. Bien. Y creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Qué bueno también, ¿no? Imagínate que no te pasara más, que la vida sería como muy chata. Nada me genera demasiado. ¿Sabes qué? En esa línea reflexiva, yo cada vez que tengo que ver un taller, alguna escuela o alguna ponencia, algún town hall o algo, siempre me pongo nervioso. Y me preguntaba, ¿alguna vez me dejará de pasar? Y también concluía como, el día que me deje pasar, no sé, quizás me tengo que replantear lo que estoy haciendo. No sé. Sí. Pero también esa sensación te lleva a otro estado corporal, a otro estado mental y a otra sensación de alerta que quizás si estás ahí como en el sillón de tu casa no... Total. Hace poco aprendí de que, me explicaron una cosa que no sabía, que la parte, digamos, del cerebro que maneja las emociones le envía 9 veces más información a la parte, digamos, lógica o la parte que nos diferencia de los simios, pero le envía 9 veces más información de lo que le envía la parte del cerebro racional al emocional. Así que en el fondo, y creo que ahí tenemos que aprender muchísimo de las emociones y somos emocionales. Sí. Y contame un poquito más de estos 3 momentos grandes de inflexión que tuviste en tu vida, que antes decías que te basaste mucho en esta sensación de la emoción en la decisión, pero ¿tenés algún otro aprendizaje de estos 3 momentos decisivos en tu vida? ¿De la toma de decisión o de lo que vino después? De la toma de decisión. La toma de decisión siempre tiene que ser basado en un periodo de tiempo. Vos no podés dilatar las tomas de decisión, porque si no, te desposicionás o para un lado o para el otro. O sea, hay un tiempo, hay que tener en claro, digamos, lo que uno quiere, y la decisión tiene que ser basada en un propósito. Si no, estás incurriendo en un riesgo después para lo que viene. Si vos estás basado si vos te planteás desde el propósito y de proyectarte a dónde querés estar, hay que hacer un ejercicio muy fuerte de imaginación a dónde uno va a estar y proyectar ese escenario. Y en función de eso, después te marca si fue exitoso o no. Igual nunca lo sabes y siempre hay un porcentaje de incertidumbre grande. Claro. No hay decisiones 100% seguras. También elegir es quemar todo el resto de las posibilidades, ¿no? Entonces nunca sabes. Total. Euge, vos decías algo que era que este proceso imaginativo de imaginarte un posible futuro. Te iba a preguntar si vos te imaginabas este presente, o sea, años atrás, ¿vos te imaginabas en este cargo? ¿Hubo diseño o hubo una sucesión de eventos que te fueron llevando? No me lo imaginaba, pero una vez me dijo una frase una persona que era ocupaba un cargo similar en otra petrolera y que lo conocía de mi vida pasada, que ahora después iré contando, y me dijo, llegaste al puesto, tenés la oportunidad de ocupar el puesto para el cual te estuviste preparando durante 20 años. Bien, está bueno este mensaje, muy bueno, porque vos te estuviste preparando quizás sin saber bien en qué. De hecho, dijiste lo del arte, hiciste algún comentario de neurociencia también, como una preparación del ser humano para después estar disponible para una posibilidad, ¿no? Total. Es como jugar en el banco, ¿no? O sea, no sabes cuándo te va a tocar. Che, vos, salí. Pero no fue consciente, preparado. no fue fui diseñando pasos más chicos. Claro. Pero el camino, digamos, no, porque creo que sería un poco mesiánico si yo dijera, me estaba proyectando en este... ¿Te imaginas la viste hace 20 y pico años? Aparte hay sucesos que están por fuera de la planificación, una pandemia en el medio. Sí, total. O hace 10 años por ahí proyectar este presente de la inteligencia artificial tampoco era un escenario como muy esperado. No sé, por ahí sí, para uno. Total, y además el mismo foco que tuvo la tecnología, ahora también voy a ir a contar de mi perfil, pero no es un perfil tecnólogo puro. Claro. Entonces, y eso pasa con
digamos, las cabezas de TI en las organizaciones están cambiando un poco la mirada desde el tecnólogo puro a lo que se puede llamar el tecnólogo enlace o tecnólogo, business interlock, ¿no? Una persona que tiene la capacidad de visualizar una problemática de negocio y llevarla, transformarla dentro de una estrategia, dentro de un marco estratégico y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que exige habilidades blandas. Bien. ¿Y cómo es tu perfil? Decías, no es mucho mi perfil, el tecnólogo. No, a ver, yo me considero un tecnólogo por on the job, digamos, pero no un tecnólogo por diseño académico. O sea, me considero un buen punto de fusión entre lo que hace, digamos, una persona, un ejecutivo que maneja un área de un negocio y, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Yo lo que pienso es que mi fortaleza está basada en saber empatizar un problema, una problemática de negocio, tener el conocimiento suficiente como para saber del mercado, como para saber con cuál solución puede encajar esa problemática, y después tener habilidades para poder ir más profundo e influenciar a las personas que tengo que influenciar para que suceda. Claro. Está muy bueno y está muy buena también la pregunta de tu perfil. Yo te iba a hacer una parecida y es que sé que a Dani no le gusta tanto, pero es ¿por qué vos? O sea, en un camino de donde van tomando elecciones y vos dijiste, bueno, sos vos la persona. ¿Qué crees cuál es tu estilo que crees que sos vos? Ok. Vos decís por qué me seleccionaron, Claro. ¿Por qué intuyo que me seleccionaron? Sí, ¿Por qué estás vos sentado ahí con este cargo hoy? Sí, ¿cuáles son esas características que vos podés reconocer ahí? Bueno, hay características que son, digamos, técnicas y hay características o habilidades blandas. En la parte técnica, digamos, tengo conocimiento de toda la cadena de valor del petróleo. Ahora, no hay una característica suficiente, es la suma de ingredientes dentro de un plato, ¿no? De una receta. Pero una característica es conocimiento profundo. Digamos, yo soy ingeniero industrial, estudié en la UTN en La Plata, cerca de la refinería, entonces me formé fuerte en procesos. No soy ingeniero químico, pero digamos, un ingeniero industrial bastante sesgado a los procesos de refinación, conversión de crudos y logística. Después me formé en el upstream en un contexto donde el vértigo no era tan relevante como es hoy. Entonces hice como especie de un posgrado donde yo en todo lo que es exploración y producción, habiendo pasado por todos los puntos de la cadena. Eso es uno de los... El bagaje, digamos, el background, es uno de los puntos. Sin background del lado del negocio, no venís del lado de la tecnología pura y dura. Correcto. Y ese bagaje es desde el conocimiento y de haber trabajado mucho con gente del negocio. Yo he trabajado mucho con gente del negocio y eso hasta porque por características propias del IT de antes, el negocio trataba muchas veces de bypassear IT. Entonces buscaba con empresas del mercado, buscaba soluciones digitales. Entonces he trabajado mucho, digamos, con gente del negocio. Entonces esa empatía con gente del negocio creo que es otro de los factores. Otro de los factores también me parece importante es el haber estado del lado de servicios. Te da un sentido de la velocidad y y te hace pragmático frente a obtener resultados. Si del lado de los servicios no obtenés resultados, ustedes lo saben, está fuera. Está fuera. Entonces tenés que, digamos, es la ley de la tenés que ser muy competitivo. Claro. Siempre hay amenazas, digamos, que son los otros proveedores. Entonces no hay un contexto, digamos, monopólico. Es un contexto y eso te... Sí. Claro. Si no estás parado en el crear valor y dar resultados, chau. O sea, Totalmente. Los de al lado. Totalmente. Eso te codifica, digamos. Dani. Eso te codifica. Eso me pasó también y creo que es otra de las habilidades, el sentido, digamos, de la oportunidad, la competitividad. Y bueno, y después que tomo desafíos. Me gusta tomar desafíos. Me quiero meter un poquito en esto Sí. que contabas de que estuviste viviendo en otros países. Sí. ¿Qué cosas aprendiste de vivir en un lugar que no sea el lugar donde naciste? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te llevaste de estas experiencias? ¿Qué aprendiste? Bien. A ver, primero, no sé si lo circunscribiría primero a otros lugares de Argentina.
O sea, yo había nacido, me crié en La Plata. Los platenses somos bastante aislados. Pues, Sienten algo, ¿no? Como soy de La Plata, como Sí. hay una pertenencia ahí. República de La Plata, decía un amigo mío. Totalmente. El Sí. hecho de. Yo creo que mi teoría sobre el tema es una teoría A barata ver. mía. Dale. Que es Dale. que está el Parque Pereira en el medio, que es una reserva Pereira, forestal muy grande, y eso genera una capa de aislamiento. Y después, que al ser una capital provincial, tiene autosuficiencia en muchos servicios, universidades, demás. Entonces, si bien está cerca, a misma distancia geográfica de otras localidades, de otras ciudades del AMBA, tenés un gen un poco distinto. Bien. Entonces me formé en La Plata, y eso también, digamos, lo que me pasó es que primero vine a Buenos Aires. Eso a ya laburar. todo un cambio. Ya fue todo un cambio, todo un cambio. Parece cerca, pero te digo que culturalmente, si me vine a Buenos Aires, es como un hito, Pasar el ¿entendés? Parque Pereira. Yo le voy a contar algo. Yo dormía la siesta de chico. Claro. Cerraba el local no de creo- 1 a 4. No creo que haya chicos porteños, ya hombres, bueno, No, no. No sé. que duerman la siesta, no se creo. acostumbra mucho acá. Por eso. Pero qué linda la siesta, ¿no? Total. Pero me tuve que adaptar a un ritmo, digamos, de trabajo, un pragmatismo mucho más fuerte. Después fue digamos, el empezar a viajar por trabajo. Empecé a ir a Comodoro Rivadavia, donde viví casi un año. Después en Neuquén, que estuve también un año. Y eso te va cambiando. Empecé a hacer viajes spot. ¿Ya era Vaca Muerta? No. Todavía no. No, te estoy hablando año 2004, 2005, 2006. No, previo a Vaca Muerta. Era el negocio como lo que se llama hoy en día, el de los convencionales, el petróleo convencional. Sí. Y bueno, y empecé, esos viajes ya me fueron enriqueciendo. Siempre uno va aprendiendo y siempre estás distinto respecto a eso. O sea, volvés en la mochila de experiencias vas poniendo esas experiencias. Y empecé a tener viajes puntuales a Brasil, también por trabajo, a Bolivia. También empecé a tener viajes por Accenture a los headquarters que están en Chicago. Y yo empecé a ser el referente del hub de Oil and Gas de Argentina, ¿cómo se llama? De Accenture, y empecé a viajar a conferencias de distintos lados. Y uno va... ¿Disfrutabas viajar? ¿Te gustó siempre viajar o lo hacías Siempre fue un costo humano fuerte porque estoy casado hace 26 años, tengo mis 2 hijos, Julián de 19 y Juan de 11. Saludos a Julián y Juan, perdón por decepcionar el sí. streaming. ¿no? Sí, para La entender. próxima en vivo. Y a Vicky también. Dale. Y bueno, empecé. ¿Qué pasa? Esos viajes fueron con un costo humano, pero yo siempre. Hubo una frase que me dijo una persona, no era un sabio, no era un flaco, Pero te fue quedó. random que me quedó, me dijo: vivir es coleccionar anécdotas. Entonces esa frase me gustó para decir, cuando tengo que tomar unas decisiones, es algo que cuando sea grande quiero haber tenido esta aventura. Y nada, porque hay costos siempre asociados a eso. Pero Sí. ¿qué me mueve más? Bueno, entonces ese espíritu inquieto me hizo ir después a Angola, en África, donde viví un año y un poco más, 1 año y 2 meses. Hablando portugués ahí. Había hecho un curso de portugués brasilero. Yo creía que No, te das cuenta que en Angola nada que ver. yo pensé que sabía, y cuando fui, nada, tuve que hacer una inmersión muy grande, fue un desafío muy grande, pues ya fui como, lo llamaba Active Manager, entonces ya fui liderando un equipo de portugueses y de angolanos. Y bueno, pero fue ¿Angolanos es? En portugués se dice angolanos. Angolanos. En realidad yo lo digo, Angolenses, no sé, yo lo digo no. como se dice en portugués, como ellos se autorreferencian en portugués, pero acá sería angoleños. Angoleños. Eso. Angoleños serían, acá dicho desde acá sería angoleños. Nada, desde la barrera, desde el tema idiomático. El tema cultural no fue tanto porque hasta el año 75 fue Portugal, entonces es como estar en el norte de Brasil. Claro. Son muy europeos, digamos, o sudamericanos en la forma de ser. De hecho, por ejemplo, en Angola no se habla prácticamente otra lengua. Se habla en portugués el quimbundu, que era la lengua original. ¿Se fue perdiendo? Ya se perdió prácticamente. Eso te marca, porque otros países Claro. africanos, en Nigeria, en otros lados, sí, en Sudáfrica. O sea, es como el país más como culturalmente cercano dentro de lo que es África. O Sí. por lo menos de esa afinidad cultural. Sí, de los que yo, digamos, por nombre o Claro. experiencia conozco, sí. Claro. Sí, Totalmente, claro. totalmente. Y en cuanto a la forma de trabajar, ¿estabas en el área de Haití, también ahí?
Ahí trabajé con el área del negocio y el área de IT. Siempre, digamos, tuve una fase de entre 2004 en Accenture hasta el 2013 que trabajé fuertemente en reingenierías de negocio o de procesos, pero esas reingenierías siempre eran en un entorno abarcativo, eran procesos, tecnología, gente, gestión del cambio, o sea, siempre tocaba, pero te diría que más sesgado para el lado de procesos y ver después, a partir de una raíz muy fuerte de cambio de procesos, ver cómo con las tecnologías se podían ir cambiando esos procesos. ¿Y algo de lo que hayas visto en todos estos viajes que hayas dicho, che, qué copado cómo lo hacen ahí, me lo llevo o me lo quedo? Desde el punto de vista, digamos, laboral, decís, o... Sí. Bueno, estuve también en Colombia, en Ecopetrol, 3 años. Después de Angola. Después de Angola, sí. Y tuve algún parate acá. Después, nada, siempre fue medio un periplo. Vicky estaba tipo... Yo iba a preguntar si Vicky iba con vos, o sea, se quedaba acá. No, solo. Iban y venían a saludar. Yo iba en un régimen, cuando estaba en Angola me iba 4 o 6 semanas y venía 2 semanas una. Bien. Y en Colombia 3, 4 semanas y 3 días una semana. O sea, siempre estaba en ese régimen. Duro, pero todo lo que es duro y no te destruye te hace resiliente, te ayuda, te valorás. Lo que no te mata te hace más fuerte. Total. Tenés horas de avión, eso sí. Sí. ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta volar más que viajar? Es parte, ya ni me lo planteo. Ni te lo planteas. Me gusta porque lo vivís como costos necesarios de algo que querés. No más allá si te gusta tanto o no. Está bueno, sí, no me lo había planteado así, pero sí, terminó siendo, sí, claro. En la perspectiva ahora, terminó siendo digamos, costos asociados. Sí. Bien. Y estabas diciendo lo que pasaste por Colombia. Sí. Anito, ¿cuánto estuviste ahí? ¿3? 2011, 12 y 13, sí, 3 años. Bien. 3 años. Me gustó el país, me gustó mucho el país. ¿Qué ciudad? En Bogotá principalmente, Bogotá. En la capital. Y lo que me gustó de Ecopetrol es cómo se manejan desde el punto de vista corporativo, o sea, comparado a ese momento de YPF, por ejemplo, si yo hago una comparación, planteaban metas, digamos, ambiciosas, se enfocaban en que las cosas sucedan. En ese momento, mi perspectiva de YPF, que era una compañía muy grande, con mucha escala, pero hacía muy buenas estrategias, pero no, nada, el foco de la estrategia era más teórico por ahí que se consiguieran los resultados. Claro. Me gustó la forma en que se manejaron. Ojo, lo estoy diciendo, en ese momento en YPF yo estuve de afuera y viendo puntualmente cosas, pero no significa que, no lo tomen como conclusivo, pero claro. La comparación con exactamente cómo veía YPF, pero sí me encantó cómo se manejaban en Ecopetrol. Era una compañía nacional, pero se manejaba buscando ser una compañía world class. Eso me encanta. Está bueno Bien. porque pones el foco en organizar los procesos de alguna manera y demás con esa mirada más global, ¿no? Totalmente, con una perspectiva, digamos, no deja de ser una empresa nacional, claro. Lo que se llama como NOC o National Company, pero con un foco fuerte a nivel estratégico, competitividad, costos, world class. Euge, después te viniste para acá. ¿Ya clavaste en Argentina? Desde el 2013 sí. Ya estuve principalmente en Argentina. Sí. ¿Y cómo fue la transición a YPF? ¿Te llega un llamado? ¿Ya trabajás con ellos? ¿De pronto aparece la posibilidad? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, fue así. No, después estuve ya con YPF en ese segundo periodo, digamos, dijimos 2004-2013, sí. Un periodo de ámbito global, región, o sea, empecé nacional, regional, global. Hice muchas reingenierías de proceso con derivadas hacia la parte tecnológica, que fue como hacer un posgrado on the job de la industria, después, tanto en upstream como en downstream también. Después estuve también haciendo implementaciones de ERP, o sea, de sistemas empresariales, y a eso me dio rigor lógico, digamos, a nivel funcional, de hacer foco en todo lo de procesos y hacer foco, digamos, a nivel lógico y de datos. Y siempre me decían, tus diseños funcionales exceden a lo que tiene que hacer un analista funcional. Y yo creía en la lógica del dato y de entender un poquito más allá. Ojo, a veces la pasión por lo que quede perfecto te juega en contra, porque siempre hay que ponerlo en contexto de... Pero bueno, siempre estuvo ahí el tema de estar del lado de servicio, de que no te podés... Hay un plazo para todo, siempre. Bueno, y después volví, y de 2013 hasta el 2023, que estuve los segundos 10 años en Accenture, fue
más orientado a lo digital, ya full. De hecho, Accenture armó una división que se llama Digital y ya digamos que la reingeniería de procesos Quedó Sí, a un claro. costado. Outdated. O sea, iba con vos, pero quedó ya como... no dejan de ser, no sé si modas o paradigmas, no dejan de ser paradigmas. Durante la primera década de los 2000 del milenio, muy orientado a reingenierías, ya ahora era más digital. Entonces ahí estuve armando estrategias aplicativas. Hice una estrategia aplicativa para YPF, por ejemplo, donde analizamos más de 600 aplicaciones, analizamos la obsolescencia, la cobertura funcional, todo basado en una modernización del parque aplicativo y una racionalización. Hice lo mismo para ENAP, en Chile. Y bueno, y lo que saco de esa etapa es que ya me empecé a ganar conocimiento del mercado aplicativo, ¿no? Me hizo tener que especializarme, porque bueno, estar del lado de servicios, que yo lo recomiendo a todos los que estén escuchando. Eso está bueno como perfil también, porque vos pasaste por los dos lados también, entonces tenés como la experiencia nutrida de un lado y del otro. Totalmente, yo le recomiendo a cualquier chico que pase por servicios. Sí, totalmente. Y le recomendaría primero, si puede ser, es mi experiencia, no quiero decir que es lo que tiene que ser, pero mi experiencia es que primero pase por alguna de las Big Five, porque realmente es una muy buena escuela. Después, no sé si es que se queden 20 años. Está escuchando gente de Accenture que no veo bien, pero... Seguro, le mandamos un saludo. Totalmente, pero después, pero sí, por lo menos 2-3 años me parece que es espectacular. ¿Qué tienen estas Big Five? Tenés mucho para aprender. O sea, cuando vos estás del lado de servicios son años caninos. O sea, cada año de vida profesional son como 7... La Te variedad. exprimen laboralmente, lo das todo, Ahí nos horas hacen que siga extras. así de- Claro, son unos así años que temporal. lo das todo para esa formación. También bien. así te agarran muy junior o trainee y te toman ese rol de formación en esos Sí. primeros años. Totalmente. Creo que lo que vos acabas de decir, Fede, te da. Y además te pone una vidriera de oportunidades de tomar experiencias que está buenísimo. Te acelera el aprendizaje y el bagaje de experiencias. Claro. Si tenés suerte también te perfecciona el inglés, que por ahí te falta un cachito ahí cuando salís. Para mí también tiene un valor agregado pasar un tiempito por ahí. Ahora, no digo que sea el camino que tenga que ser. Yo me permito hacer una reflexión y un consejo sobre Claro. mi Claro, experiencia. con el diario del lunes lo mirás en Totalmente. sin Pero es que perspectiva. tiene mucho valor esa reflexión porque justamente Mundo IT es un espacio para eso, que vos puedas contar tu experiencia, tu camino, tus aprendizajes y que alguien del otro lado que está dando esos pasos, pues decir, a mí qué interesante este camino como posibilidad, no como la posibilidad, sino como una posibilidad. Sí, además esa posibilidad, aunque la haga otra persona de la misma manera, no va a ser igual. Básicamente porque es otra persona, otras experiencias, Ya otras si personas no es que te encontrás platense en ya el es camino. otra historia completamente distinta. Tal cual. Así que bueno, fue el camino de Accenture de los segundos 10 años fue un camino más orientado ya full digital. Primero, armar roadmaps aplicativos. Ahora después digo por qué resalto eso. Donde se miraba, digamos, había una mirada más que hoy en día quedó fuera de uso, que es la mirada de cómo encaja una aplicación a hacer cobertura de procesos de negocio, y me centraba en eso. No tanto en el valor, que ahora voy al punto. Y después empecé a una etapa de empezar a trabajar implementaciones de sistemas, tanto ERPs, porque eso es lo que da volumen de ventas, de revenues a las compañías, entonces de servicios, entonces obviamente había que encararlo. Y fue bueno, pero ya del lado del liderazgo, no del lado de como analista funcional o team leader, sino como Gestión de equipos para que pasen cosas. ya como líder de las cuentas, directamente arriba digamos, de lo que es el project manager. Tuve una etapa que también que me especialicé en project management, cuando hice proyectos e hice la certificación PMP, o sea, del PMI. Así que eso también está bueno, te da un marco así de rigurosidad. Digo esto, pues, digamos, uno puede ser creativo, pero siempre lo tiene que hacer en un contexto de Complementar marco de con algo algo, de rigurosidad. Bueno, lo complementaste con formaciones, con distintas cosas. De hecho, Sí, está sí. bueno cómo vas contando las cosas, pues estamos
¿Viste lo que decía Steve Jobs del connecting dots? Cuando vas conectando los puntos, este curso, esta propuesta, contaste lo de las artes también. Bueno, sigamos con la Sí, con cuando la dije lo línea. de las artes, digo, Sí. va a quedar. Yo me quedé Yo te enganchado quería a esa preguntar de algo las más artes. de eso, pero Yo bueno, me quedé quería enganchado a lo de interrumpir las artes. la cadena. Sí. No, pues digo, está la Después anécdota al de Steve final. Jobs y digo, es peligroso porque pareciera que me quisiera comparar porque vieron lo de la tipografía de la Mac. Claro, Que pero Steve tenés Jobs, tenés la tuya de esas. No ¿No? no tengo una que yo apliqué a un diseño o algo, pero sí que hizo a mi forma de ser seguro. A mi forma de ser seguro. Dale. Todo está conectado Sí, con, sí, con claro. todo. Coincido en esto de que hay un connecting dots todo el tiempo y que vos te vas configurando, ¿no? Y reconfigurando. Sí, y también hay algo, una frase que vos dijiste que no quiero dejar pasar sobre el final de una pregunta que te hizo Dani, y es que tomás el desafío. Tomo desafíos, dijiste. Cerraste Sí. con esa. Sí. Y también hay algo de los desafíos que están para los que los quieren jugar, ¿viste? O sea, me lo decían y lo hablábamos el otro día. Está el partido, si no te animás o te da demasiado miedo, bueno, dejalos que se animan a tomar el desafío. Entonces hay algo de que está el desafío y también está tú, che, dámelo. Sí, pues las posibilidades están todo el tiempo. Hay gente que las deja pasar y está todo bien. O sea, no Sí, pasa sí, sí, nada. sí. No Está está, bien. no, está mal no está mal tomar el desafío. Me retrotrajeron con esto a dos cosas. Uno, en mi casa siempre tuve una crianza de clase media, estándar. No había lujos, no había tampoco, no faltaban cosas, pero sí una cosa que me impulsaban era a aprender. O sea, bueno, no había media en esa época, era analógico, pero leer libros, aprender, disciplina, o sea, no queda otra que trabajo. Es la única forma de poder después tener algún tipo de creatividad, disrupción. Si vos no... Puede haber algunos iluminados que Sí. por generación espontánea lo hagan, pero en general está basado en el trabajo, ¿no? En la Sí. disciplina. Che, Y después te- tomar Igual. desafíos. ¿Te moviliza Sí. hablar de, no sé, tu infancia, tus viejos? ¿Te toca alguna fibra? Sí, obvio que sí. Somos, como viste, arrancamos hablando, seres emocionales. Bueno, ahora los tengo a mis viejos, por suerte. Y bueno, mi mamá tiene 81 años los dos. Mi mamá está súper bien, entera además. Mi papá, bueno, empezó con un déficit cognitivo hace unos años, vive en un hogar. Así que ahora me toca la fase Bien. de acompañarlo desde otro lado. Bueno. Pero sí, pero bien, o sea, no es un tema que Bien. me deprima, son etapas. Sí, son sí, etapas. sí. Bien. Y estuvimos hablando de tu historia y Sí. si te puedo preguntar, como hacemos el parate en el centro, y te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Y cómo te ves para adelante en este compromiso que también te dejaron tus padres de aprender? O sea, ¿qué quieres Sí. aprender? ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? ¿En qué te encontramos hoy? Bueno, hay cada vez más para aprender. Creo que esto se va abriendo cada vez más y a un ritmo cada vez más acelerado. Si yo veo lo que he tenido que ir aprendiendo, digamos, y a qué ritmo, cada vez se pone más difícil. Pero por otra parte hay mayor cantidad de oportunidades. Para mí, eso al revés me motiva. O sea, una vez que uno pasa por esa adrenalina inicial, ¿no? Donde siempre te paraliza un poco, después, una vez que pasás por eso, ves un terreno de oportunidades. Hoy lo que me motiva es, hablando técnicamente, digamos, Lo que vos quieras. bueno, aparte de los desafíos que tenemos es cómo explotamos digitalmente los RTX. No sé si escucharon hablar de los RTX, que nuestro CEO Horacio Marín está comentando, que son los Real Time Intelligence Centers. ¿Cómo varía el precio nocturno? Totalmente. Sí, sí. Bueno, está también la perforación de pozos, que fue el primero, donde uno va viendo alarmas en tiempo real y vamos logrando, ahora que lo hemos hecho, de que el taladro perfore, digamos, que el equipo perfore de forma autónoma, como un Tesla. Ah, bien, ocupado. En la refinería estamos teniendo insights a nivel de producción por la no por la inteligencia artificial solamente, sino también por el poder vincular el OT y el IT. Y que eso es mis puestos tengo la parte de IT y la parte corporativa del OT. ¿Qué es la parte corporativa del OT? Es cómo poder explotar la información operativa y poder convergerla con los sistemas empresariales, con los sistemas IT transaccionales puros. Y creo que el desafío ahí es
cómo logramos realmente y exponencialmente explotar la información que nos dan los sistemas industriales, que nos dan la información operativa, y poder contextualizarla en tiempo real y poder explotarla. O sea, hoy estamos, lo que estamos es en la procura de lograr gemelos digitales asistidos por soluciones agénticas. Ese es el paradigma en el cual estamos trabajando y estoy aprendiendo, porque cuando me entrevistaron para YPF hacía 4 meses que había salido el ChatGPT. Mira, y ahí me doy cuenta que te salté la última parte, es que nos metimos en el mundo emocional de los padres y ahí dije, bueno, hay que nos levantar. faltó una parte del pero camino nos faltó de Eugenio. cómo llegaste a donde estás La hoy. propuesta ¿cómo llegué? IPF. Sí, dale. Esa transición. Dale, ese es el El nudo, ¿no?, de la charla. momento, el momento, el clímax. el día de, ¿viste? Hacemos ta. Claro. Bueno, el tema, los últimos años de Accenture, yo lo que venía haciendo era, creo que fue, lo cuento porque creo que fue el disparador para poder entrar a YPF. Empecé a ver cómo se trabajaba la transformación digital y los roadmaps de transformación digital en compañías, digamos, a nivel global, cómo Accenture los encaraba con compañías super majors grandes, ¿no? Con Shell, Exxon, Chevron, y vi claramente que diferencias con los roadmaps de modernización o racionalización de aplicaciones, que era el trabajo estándar que se venía haciendo. Principalmente la gran diferencia estaba en poder entender el negocio, y en entender el negocio era atar las soluciones digitales, no solo las aplicaciones, pero las soluciones digitales, poder conectarlas con impactos en las operaciones o en los procesos, y poder armar roadmaps integrales de esas soluciones que tuvieran un sentido de negocio y una oportunidad de negocio. Cuando empecé a hacer eso, la verdad que yo en ese momento administraba 3 petroleras como cuentas, que eran Vista, Tecpetrol y Pan American Energy. Y empezó a ir muy bien. Sobre todo la historia con Pan American Energy fue muy exitosa. Con Juan Aranguren hemos hablado bastante. Un abrazo, Juan. Un abrazo para Juan. Siempre, la verdad que me saco el sombrero porque cuando vos administrás poder, ser digamos, amable, contener presiones y demás, hace a la persona que sos vos, ¿no? Y habla de la persona que sos. Y él siempre ha sido un caballero. Sí. Bueno, y entonces esa experiencia, yo estaba en esa experiencia y en las derivadas que trajeron esas experiencias en cuanto a implementaciones de soluciones. Ya también tenía un bagaje en implementación de soluciones analíticas, de analítica avanzada, soluciones por heurísticas, por programación lineal. Ya me había metido en ese camino full digital, me había empezado a meter en ese mundo. Y bueno, me llaman un día, me llaman de una consultora en febrero del 2023 y me dicen, ¿te interesa tener una charla para una posición en YPF? Bueno, dale, ¿para qué posiciones? Sí. Y me dijeron. Bueno, me llamó la atención que fuera por WhatsApp y por LinkedIn, pero así sucedió. Salió así, está bien. Sucedió. Claro, una propaganda para LinkedIn. Pero digo, las redes tal cual. funcionan. Acercan. De hecho, eso también es un tema para por ahí chicos, profesionales que digan, che, ¿vale la pena LinkedIn dedicarle? Sí, dedíquenle porque si ustedes quieren reposicionarse laboralmente, más dedíquense. Yo lo usaba en realidad como herramienta de conexión con pares de otras empresas. Y también para tener know-how. No lo estaba pensando, honestamente, no estaba pensando en un cambio laboral. Pero había una parte latente que no me había dado cuenta. Cuando viene la oportunidad y me llaman, voy a una entrevista, hice otra segunda entrevista con la Headhunter, y ahí me dicen, bueno, ya estás para avanzar. Para avanzar en una entrevista donde hay 3 personas. Y voy. Y tengo la entrevista con Mauricio Martín. Mauricio, un abrazazo a Mauricio, amigo de la casa. Totalmente. Y bueno, cuando termina me fue muy bien la entrevista era para 1 hora, llegué 15 minutos, Mauricio arribó un poco más tarde, lo cual es lógico, por el cargo que le ocupa, yo no tenía problema, pero pensaba, bueno, cada vez me queda menos tiempo para poder demostrar, ¿cómo hago que eso no me va a quedar ansioso, no me afecte la cadencia de lo que quiero contar? Bueno, y la reunión terminó siendo de 1 hora 45. Casi nos pedimos unas pizzas. Ya es un indicador ese, ¿no? Cuando hay más tiempo de lo previsto.
Total. Yo la técnica que usé iba preguntando, hasta ahí está bien, y veía que había interés del otro lado. Bueno, y terminó la reunión, supe que me había ido muy bien. Claves de la entrevista, también aportando experiencias, es de que yo tenía claro en qué era muy bueno, en qué era bueno y en qué... No eras tan bueno. No era tan bueno, era básico, tenía conocimientos básicos. Y fui totalmente honesto desde la sinceridad o la honestidad de que yo estaba bien en mi trabajo en ese momento. Entonces no necesitaba impostar, impostar quién era, ¿no? Y entonces le dije, esto soy muy bueno, en esto soy bueno, tengo experiencia, en esto no tanto. No tanto. Pero tal vez puedo llegar a ser bueno. Sí, totalmente. Siempre en el desafío es eso. Claro. Y la respuesta de él fue aún mejor, para mí en ese momento reveladora, que fue, quédate tranquilo, nosotros te necesitamos para lo que sos muy bueno. Listo. Para lo que sos bueno hay todo está bien, y para lo que no sabes tanto hay todo un equipo en el cual te puedes apoyar. Porque para mí fue un cambio de paradigma. Yo venía del mundo donde vos tenés que saber hacer todo. Porque sos el consultor. Te están pagando para eso. Claro. Total. Entonces para mí fue un cambio. Y otro tema, tuve una segunda entrevista. Entonces esa me fue muy bien. De hecho, llamé a casa y le dije a mi mujer, ¿cómo me gustaría que esta persona sea mi jefe? O sea, porque me había encantado. En ese momento Mauricio todavía estaba, ¿no? Como VP. Como VP corporativo. Claro. Totalmente. Entonces tenía un espectro muy amplio y bueno, uno de los puestos que buscaban era para el de gerente ejecutivo de tecnología de la información y las operaciones. TIO, que esa es la abreviatura. Bueno, y entonces sigo con el proceso, me hacen la oferta, realmente la oferta era muy buena, me convenía. Ahí no tuve dudas desde ese lado, pero sí tenía muchos... creo que es honesto decirlo, tenía muchos miedos. Porque es una liga, o sea... Era un cambio de verdad, era un cambio de estructura, Yo había pasado, en el on top, lo que más había manejado en gente era 120 personas. Y acá estás hablando de... de 400 personas a nivel de nómina en ese momento. Más los contratados. Más contratados, que es una relación de por 4, por 5, con lo cual es la Champions League. O sea, ya... Sí. Que crecía, era un cambio... O sea, te iba a demandar nuevos skills también. Total. Total. Y me sentí muy bien de que me lo estaban viendo en mí. Eso es lo que... Claro. Y que tenía un tiempo para desembarcar, para además, fue acelerado, pero yo venía en sexta revolución de mi vida anterior. Claro. Bueno, y un dato que quería contar. La otra entrevista que tuve, me hacen una pregunta, también con ejecutivos, digamos, con vicepresidentes, me hacen una pregunta muy interesante que me preguntaron. ¿Por qué, si vos estás bien del otro lado, te querés pasar ahora al lado de servicios, al lado de las operaciones? Y lo que... Estuvo muy buena la pregunta porque no la había pensado. O sea, entonces la respuesta fue... Improvisada. Claro, espontánea, totalmente espontánea. Y la vas a dar acá en vivo. Sí. La respuesta fue que me había... Y ahí me di cuenta de una cosa, que es... que yo ya lo que estaba cansado era de la barrera comercial. O sea, diseñaba estos roadmaps de transformación digital, pensaba por cada roadmap, no sé, 70, 100 iniciativas, las orquestaba todas interrelacionadas en 5 años, pensaba los casos de negocio por cada iniciativa y los agrupaba en programas. Hacía todo un trabajo de diseño muy bueno. Y cuando llegaba el momento de la implementación, seleccionaban a otra empresa. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez estaba democratizando más, digamos, la oferta de soluciones digitales. Los players más chicos estaban adquiriendo cada vez más know-how. Ya el talento no era propiedad de las compañías grandes. Entonces, ese fue el clic donde dije, che, me tengo que hacer el cambio. No importa el tamaño del desafío, yo tengo que hacer el cambio. Porque me di cuenta que del otro lado... yo ya estaba con el ciclo cumplido, digamos.
Digo la parte sensorial, ¿se acuerdan Sí, que hablamos? sí, sí, Ahí claro. fue un toc. Esa pregunta me movilizó una cosa que me sacó, a pesar de los miedos Que dijiste, y vamos. demás, dije, listo, vamos para adelante. Che, me abrís una ventana, Euge, para continuar la charla. Y es que voy a hacer algunas interpretaciones de lo que dijiste, ¿no? Sí. Pero una es que para tomar esta decisión en este clic, lo que hiciste también fue una lectura con sensibilidad de algunas cosas de que están pasando en la época. Dijiste la posición del talento, los pequeños players y demás. Nosotros tenemos una distinción que es que no es lo mismo ser un líder actual que un líder de época. Sí. Siendo un líder de época, alguien, como vos estás contando, alguien sensible a la conversación de la época, a la voz de la época. Entonces te iba a preguntar a vos, y ya nos metemos un poco en el mundo del liderazgo, porque Sí. con toda esa gente que nombraste que está en tu scope de alcance, ¿cómo es liderar hoy en esta época? ¿Sí? ¿Cómo te considerás como líder? ¿Qué señales estás viendo en un liderazgo de época? Gran pregunta. Diré contexto aparte para gran hacer la pregunta, pregunta. gran Fío. pregunta, gran Pero vos me pregunta. dejaste el pie cuando Sí. este clic también fue por una lectura de época. Totalmente. Y bueno, a ver, el liderazgo. O sea, primero lo estudié, o sea, durante 100 días hice un plan de los 100 días Ujú. y estudié cómo era la situación, tanto a nivel interno como a nivel con los negocios, que son mis clientes internos. Lo primero que me llamó la atención es que la palabra cliente interno estaba vedada. Vedada. Mirá. Me llamó la atención. Con eso de lo que ya estoy marcando un montón de cosas, ¿no? Bueno, hice el diagnóstico con más de 50 referentes de ejecutivos, o sea, tomé el organigrama, hice una recorrida, hice del consultor, digamos. Bien, tenías experiencia ahí. Claro, y usé esa experiencia para hacer la consultoría. Y ahí lo que hice fue, armé unos lineamientos para poder modernizar el área, le llamé modernización tío, y además, ¿cómo se llama? Traté de entender cuál era el estilo de liderazgo que se necesitaba. Aquí un dato muy importante. Estamos hablando, yo entré el 1 de junio del 2023, digamos que el diagnóstico lo tuve al mes, el diseño del plan lo tuve un poco más de un mes. Digamos que estamos parados en agosto del 2023. Empiezo a implementar acciones y estamos en octubre. ¿Sí? Bueno, octubre 23. Vienen las elecciones. Y el 14 de diciembre del 2023 se reconfigura YPF y tengo un nuevo jefe. Aparece una nueva persona, que es una persona que viene de afuera, no de YPF. Claro. Una persona que yo no conocía. Le mandamos un saludo ya que estamos. Sí, Alejandro Wyss. Un abrazo. Gran jefe y mentor. Y no lo digo por quedar bien, él sabe que, Aparece, sabe que Ale. es así. No. Él sabe que es así. Bueno, y una gran duda que yo tenía es, yo soy lo que soy, como dije, y sin ánimo de ser pedante, soy excelente soy top en hacer unas cosas, soy bueno en hacer otras y soy básico en otras que requieren mi función. Y consciente de esas tres categorías también, ¿no? Como un detalle. Yo totalmente Claro, consciente. Claro. ¿Y esa observación sobre vos mismo también la tenés sobre la gente que tenés en tus equipos? Es importante también. Bueno, está muy bueno porque parte de lo que pasaba, creo yo, en YPF es que había una idea de ser omnipotente, se dice Sí. la palabra, o sea, O de- todo. Como puedo con todo. Omnihabilidad, o sea, Claro. tengo que saber. No, y está bueno explotar las habilidades que cada uno tiene. Bueno, y esto lo tuve que revalorar, digamos, reponer en valor con Alejandro y rechallengearlo con las consecuencias que podía tener. La mirada de Ale fue similar, o sea, Bien. estuvo muy, muy buena. La mirada de Alejandro, de tranquilo, donde él, aparte, es un tecnólogo de pura cepa, digamos, excelente, tiene unos conocimientos muy profundos que yo no tengo en ciertas áreas, y yo tengo conocimientos donde le puedo aportar en todo el bagaje de la industria y en cómo trabajar estratégicamente los roadmaps, ¿no? Y no solo estratégico, táctico y la parte también a detalle, pero toda la parte de transformación desde el punto de vista aplicativo y de soluciones. Y bueno, Se complementaron enganchamos bien. bárbaro. Sí, enganchamos bárbaro y le agradezco porque realmente él tomó la decisión de revalidar esa decisión que había tomado Mauricio. Ahora imagínense, fue un camino de riesgos, ¿no? O Sí. sea, salió bien, podría Todo haber- nada, sí. podría- Yo estaba pensando que hay que sumarle al contexto complejo, hay que sumarle la influencia política frente a YPF.
Sí. O sea, como vos decías, diciembre de 2023 cambia el juego también. Sí. Se reconfigura, no solo jefe, sino también contexto, ¿no? Totalmente, Fede. Había un plan que yo había armado que era el de modernización. Ese plan se basaba en 4 ejes. Un eje era el de mayor vinculación de la planificación táctica, de la planificación estratégica y táctica con el valor y mayor relacionamiento con el negocio en ese sentido. Ahí armamos un artefacto que se llama RED, Roadmap Estratégico Digital, y un modelo operativo de productos y plataformas que ya venía de antes, lo venía llevando Cecilia Ibarrondo de Agilidad, digamos lo que hicimos fue darle unos condimentos distintos, pero ya venía de antes, y usamos entonces el segundo artefacto que es el modelo operativo. Con eso también toqué después el segundo lineamiento, que era el de tener una agilizadora digital para tener una construcción flexible, escalable y convergente, y tener una mirada de ciclo de producto, y ahí tocamos la organización. Entonces hablamos ya de tener una sola organización que se llama Productos Digitales, que maneja diferentes categorías, donde no hay un grupo de proyectos y un grupo de aplicaciones. Hay torres que son parte de segmentos de la cadena de valor, y hay un focal point que maneja, digamos, de cara al negocio, tanto proyectos como evolutivos como correctivos. O sea, entonces eso lo que hace es te acerca más al negocio, te sincroniza mejor con el negocio, y te hace, digamos, tener un sentido de la oportunidad y un delivery más cercano. No dejamos de ser un área corporativa, entonces necesitamos ser más ágiles todavía, que es uno de los desafíos. No me quiero ir al final de la charla. Otro era el tema de proyectos, tener mayor criticidad sobre ciertos proyectos. El área tiene muchos proyectos y cada vez más. Ahora tenemos 190 proyectos activos y hacemos unos 80 go lives por año. Necesitábamos realmente empezar no todo es lo mismo, no todo tiene el mismo sentido de la oportunidad. Tenemos que seguir trabajando en eso para lograr una mejor segmentación todavía, pero definimos proyectos clave y servicios clave, digamos, que necesitábamos atacar. Y lo último es un ecosistema de innovación abierta, o un mayor sistema de innovación, tanto abierta como mejorar el proceso de vigilancia tecnológica con los proveedores, o sea, abrirnos más a los proveedores. Y eso lo conocía del lado de servicios también, ¿no? Ahora, todo esto, el 15 de diciembre, se potencia aún más porque viene la estrategia 4x4 que plantea nuestro CEO, y es cuadruplicar el valor de la acción en 4 años. Y eso lleva a una aceleración, digamos, mucho mayor del plan que se tenía y condimentos distintos, ¿no? Donde YPF, digamos, cedió todos los activos convencionales, se enfoca en vaca muerta, y al enfocarse en vaca muerta, digamos, ese foco exige mucha mayor aceleración, que es el desafío que tenemos hoy en día. Ahora, me había ido de tema, digamos, por el lado de explicar el plan, pero no hablé tanto del liderazgo. O sea, en el liderazgo... Está bueno lo del plan igual, ¿eh? Muy bueno que lo hayas contado. Sí, los desafíos también que estás viviendo hoy tienen que ver con qué liderazgo necesitas también. Total. Lo conté por el lado de esos desafíos y por el lado del cambio organizacional también que tuvimos, ¿no? Pero el liderazgo, a ver. En el liderazgo uno puede tener un liderazgo coercitivo, o un liderazgo por influencia, o un liderazgo totalmente amigable. Yo primero tuve que partir de entender a la organización. Yo vengo de afuera, entonces conocía a muchas de las personas porque había sido proveedor de YPF durante varios años, pero los últimos años había estado lejos de YPF, entonces necesitaba entender, necesitaba también conocer muchas personas que no conocía. Y bueno, en ese sentido nos fuimos, digamos, acercando de ambas partes. He tenido, creo que, aciertos y errores en ese estilo de liderazgo. Hoy en día creo que el liderazgo, yo traté de ser más un influencer, digamos, dentro de la organización. Hoy en día se plantea, digamos, un estilo de liderazgo distinto. No es ni mejor ni peor, pero es el que exige el 4x4 y la aceleración, que es los problemas se resuelven rápido, y la delegación es firme y con responsabilidad. O sea, se viene, digamos, una etapa de YPF, está viniendo ya una etapa, digamos, donde hay que apretar los dientes porque la organización, digamos, va hacia un crecimiento muy grande. Es de los lindos desafíos, es un desafío. El tema es que
cómo a las personas que son distintas hay desafíos que le juegan de una forma o de otra. Entonces, también hay personas que le da miedo el desafío, otras personas, y no va con la edad esto, no va con la edad. Hay personas que, puede haber en algún caso una idea de correlación con eso, pero creo que ustedes también lo saben, ha cambiado muchísimo, porque las tecnologías son nuevas. Entonces, por más que vos tengas 20 años, la IA es algo nuevo, los gemelos digitales en real time es algo nuevo. Entonces, si bien los años siempre cuentan y siempre valen, no es condición sine qua non. Así que el estilo de liderazgo, digamos, en una población tan grande, creo yo, la habilidad que hay que tener es de... hay que poner un marco, digamos, similar, pero hay que ser adaptativo en cómo uno va liderando a las personas, ¿no? ¿Cómo haces para mantener, también antes hablabas del cerebro, no sé si te gusta la neurociencia, entiendo que sí. ¿Cómo haces para gestionar vos en este contexto que planteás de urgencia o de las cosas se tienen que resolver rápido, para mantener esa tranquilidad interior que te pueda llevar a ser tu mejor versión? Linda pregunta, porque no la había pensado. Mejor, así te sacudimos un poco. Sí, es espontáneo. Así improvisas también. ¿Cómo? ¿Me la repetís? Así la pienso mejor. ¿Cómo haces para gestionar vos? Te la simplifico. Sí. ¿Cómo gestionás estos niveles de estrés que a veces te propone el contexto? Bien. Escuché otra frase, no es que me hago el Naroski, pero hay frases que voy a ver, gusta. dale. Es que también nos da títulos para el draft, ahí viste, estamos en modo periodista. Sí. Dale. Decía algo así como, la pasión es la anestesia del estrés. Entonces, yo estoy apasionado por... esto es como, qué sé yo, no sé. Yo me siento como Scaloni, o sea que estoy... Claro, estás metido en el tema. O sea, con total respeto... Claro. Con total respeto a las otras petroleras, con total respeto, porque de hecho han sido clientes míos durante años, sí. y he aprendido a saludos a las otras petroleras, sí, a Edu, a la gente de Tecpe. Sí. A todas. He trabajado... Siempre se nombra a Edu en las conversaciones. Edu tiene algo como que una vez por conversación siempre nombramos a Edu. Sí. Es un grande. He trabajado con muchas de las petroleras, con más de 12, y del sector, si cuento 15 en total, en el sector petrolero, con lo cual, digamos... Casi todas, sí, 80%, 90%. Sí, pero también a nivel regional, Estados Unidos y demás. Bien. Con lo cual, tengo mucho aprecio por todos, pero si lo llevamos a nivel futbolero, que es el terreno donde todos... Dale. No, ¿Ya revelaste de qué equipo sos? Lo dijo en la presentación, no. ¿Hincha de él? No, soy estudiante de La Plata. Claro. Ah, está muy bien. No puedo hacer más comentarios. Obvio. Todo el resto del Lobo, pero él es el único que es del pincha. ¿Está bien? Sí. No. Te aceptamos igual. Pero justamente voy a hacer una analogía que, al no ser ni de River ni de Boca, creo que lo hace válido, el no ser ni de River ni de Boca. Todos coinciden que River y Boca, o yo pienso que River y Boca son los súper grandes, son los clubes más grandes de todos por lejos. No me odien los de San Lorenzo, Racing, Independiente, pero para mí es así. Ahora, ¿cuánta gente tiene cada uno de los clubes en cantidad de hinchas? Que es una de las variables para definir esto. Y digamos 35% cada club, más o menos. Hay gente que tiene doble hincha, ¿no? Que es hincha de dos clubes, en el interior sobre todo. Sí. Pero digamos 70% entre los dos. Bueno, YPF tiene el 55% de las estaciones de servicio, el 55% de la capacidad de refinación del país. Tiene aproximadamente el 50% de la producción de petróleo del país y de gas, y va a ser mucho más, esos rendimientos van a ser mucho más por cómo la compañía ha configurado su estrategia de crecimiento. Entonces, o sea que estamos hablando de las grandes ligas. Claro, entonces es o sea que un te salto encanta, grande. Te sentís ahí motivado. Total. Con pasión. Entonces la respuesta a tu pregunta es compasión. Compasión. Sí, compasión. El estrés existe. Claro. El estrés existe. Compasión y deporte, salí a correr. Trato de correr un poco. Todo el estrés, los triglicéridos cada vez me dan más alto. Euge, pero ¿dormís bien o tu mente te trae todo el tiempo preocupaciones y temas por resolver? Qué bueno eso que contás. Me voy a quemar, pero no importa. Sí. Dale. Los primeros 3 meses que estuve en YPF, me costó muchísimo dormir. Claro. Me levantaba a 3, 4 de la mañana, me ponía a repasar temas. O sea, al mismo tiempo estaba haciendo este diagnóstico, con lo cual tenía una cantidad de reunionitis muy grande, que es un temón, esa es la reunionitis. Muchas reuniones, mucha información. Al mismo tiempo tener que hacer conclusiones. Y bueno, entonces eso, un estado de ansiedad. Y me pasa hoy en día.
dado la escala que tiene YPF y el impacto que tiene cada cosa que uno define, que uno tiene que ser medio, un poco claro. tiene que ser consciente e inconsciente a la vez. Tenés que ser suficientemente inconsciente para que no te agarre miedo escénico, ¿no? Para tomar decisiones, ser un tomador de decisiones. Y te tiene que agarrar también conciencia de lo que estés para El asumirlo impacto con masivo responsabilidad. es total, claro. Claro, la responsabilidad. Entonces, ¿qué me pasa? Sí, estoy en un estrés continuo hace 2 años. Creo que cuando vas a correr, no sé si contamos ya que te gusta correr, en tu tiempo libre, desastre, hobby, no, ponele no, motor. hago lo que puedo. Pero la pregunta es, cuando vas a correr, ¿despejás la mente, pensás en otra cosa o le das vuelta a temas de trabajo que te quedaron ahí girando? No, es como una terapia, correr. Yo Claro. me pongo la mente en blanco y si aparece, Eso. aparece. Y Trato lo de que dejás ir. descomprima el disco, digo. Claro. Bien. Bien. Clave. Che, Euge, vos nombrabas algo antes, aunque no lo crean, estamos charlando hace 1 hora. Wow, Y no me le di preguntamos cuenta. nada de lo que queríamos preguntar. Y estamos en el bloque 1. O sea, tenemos 5 bloques pensados Sí. para charlar hoy. Si tenés pero, alguna reunión, cancelala porque... un poco Dale. el espíritu del Mundo IT es ir con la conversación. Soltamos. Para o esto sea, es como la entrevista que tuvo él, que era de 1 hora y al terminó final fue siendo 1 hora 45. Totalmente. Bueno, hay algunos. soy el Del patrón. estudio nos hacen no, ¿cierto? ¿Hay algún tema que no te podemos dejar escapar? Porque vos nombraste hacia el paso inteligencia artificial. Sí. Y viste que hoy estás en una cena, se está hablando de cosas, se habla de fútbol, qué sé yo, pero alguien nombra inteligencia artificial y de pronto los cuerpos hacen como, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Inteligencia artificial? Así que te quiero preguntar un par de cosas sobre la inteligencia artificial. Uno es qué te entusiasma, qué te motiva, qué te pone como eufórico de la inteligencia artificial, lo que podríamos dar por llamar la luz. Vos nombrabas antes a Nietzsche. Y a la vez preguntarte después por las sombras, qué es lo que te inquieta, te preocupa, te da miedo, te genera esa curiosidad. Y después vamos a la parte humana. Muy bien. A ver. Hablando de organización, digamos, hay otra gerencia ejecutiva que tiene Mariana. la IA, que es Mariana Sosa. Abrazo, Mariana. Te mando un beso. Sin embargo, nosotros, o sea, hay una parte de IA que yo tomo que es cuando está productizada la IA, o sea, cuando está dentro de una solución de mercado. Y también tengo los equipos de desarrollo de soluciones. Entonces, a ver, la IA, primero tenemos una iniciativa muy fuerte de usar IA para construcción de soluciones. O sea, realmente hemos hecho pruebas y nos ha ido espectacular en términos de la velocidad. A ver, un poco la cantidad de horas hombre, pero sobre todo la velocidad que se logra, en la cual se logra. Eso por un lado me encanta, es bueno, por tiempo, por lead time y por costos, pero también lo que pone es un gran riesgo, una gran ansiedad. No sé si les pasó que trataron de leer algún libro últimamente. La cabeza se va por cualquier lado. Lees 3 páginas y... Pues, y las atención. redes, TikTok, Claro. estás scrolleando. Eso cambió mucho la velocidad de consumo de información. Bien. Sí, lo que algunas personas llaman atención de libélula, que es el Mirá, me tiempo, gusta. el tiempo acotado. Tiempo acortado. Y cada vez se va cortando, Sí, cortando. hace por el borde de la cortando. libélula, ¿no? Entonces, ahora se va cortando cada vez más, como bien decís. Entonces, dicho esto, me preocupa de que eso genere una ansiedad por obtener resultados, donde la IA consigue resultados, digamos, construir IA, uno puede conseguir resultados muy rápido para lograr un resultado, un MVP, ¿no? Un Minimum Value Product. Ahora, de ahí a usarlo en cuestiones ingenieriles, cuestiones donde hay vidas en riesgo y demás, una cosa es usarlo como un chat contextual, Claro. y otra es usarlo para tomar decisiones que impliquen riesgos operativos, riesgos a la vida de las personas, decisiones que involucran muchísimo dinero. Entonces, esa es la parte que me preocupa. Ahora, ¿cuál es nuestro plan de acción frente a eso? Nosotros tenemos los RTICs, o Real Time Intelligence Center, que son los centros donde se centraliza a la información, valga la redundancia, y se centraliza a las personas. Ahora, dentro del RTIC hay una I que es de inteligencia. Entonces ahí lo que tratamos de hacer por un lado, es tener, digamos, un cerebro de negocio. Hay 2 hemisferios en el cerebro. Un hemisferio, el primero es detectar las señales del campo, y por eso también estamos usando muchas infraestructuras especiales, drones, imágenes, y ¿cómo se llama? Sí, drones, imágenes, video, sensores, y toda esa información, extendiendo el perímetro, digamos, de captación de información, también viendo si la podemos descentralizar el procesamiento de información o no con Edge Computing y afectando la infraestructura del campo. Ahora, todo eso, después,
hay otro hemisferio que es el hemisferio de la toma de decisión. Ahora, eso no se puede hacer si uno no reconfigura cómo es el panorama de las soluciones digitales de estos real time. O sea, no va a alcanzar con tener sistemas transaccionales IT estándar y conectarlos entre sí. Lo que va a pasar ahí es como cuando uno en una conexión de la casa no tenés bien armado tu tablero eléctrico, tus fases y demás. Lo que termina pasando es unas ineficiencias muy grandes en la gestión de la información y la tan temida alucinación de la IA. Porque si vos no estructurás medianamente bien la información... Improvisa y llena lo que le falta, lo completa. Claro, la IA quiere satisfacer, no tiene un compromiso siendo la IA tenés una problemática muy amplia o muy específica y te la trata de resolver al instante. Sí. Entonces, en las problemáticas grandes, multivariables, el problema que tenés es ese. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Estamos trabajando en plataformas digitales para el real time que hagan convergencia entre el OT, que es todos los datos operativos, el IT, que todos conocemos, y poder contextualizar bien la información. Esa es la clave. La clave es contextualizar bien la información y ahí encima explotarle la IA. Pero ese es digamos, siendo una conclusión de esta última charla, es lo que más me preocupa de la IA es que sirva efectivamente para propósitos industriales. Bien. Que involucran personas. O sea, hay que tener cierta alerta ahí prendida. Total. Te hago una pregunta más a vos en tu uso diario y la inteligencia generativa conversacional, ChatGPT o Gemini o cualquiera de esas. ¿Vos la usás? ¿Cómo es tu relación con ella? Y si tenés algún tip ahí de prompteo o algo en la relación que puedas compartir. Sí. La uso a nivel personal, no soy un usuario intensivo, sí la uso a nivel empresarial, o sea, tenemos nuestro Copilot y uso mucho el Copilot para búsquedas de información. Me viene muy bien, digamos, para hacer una búsqueda inicial por prompteo, como bien dijiste, donde me dice dónde están las fuentes, me arma el wiki donde me dice dónde están las fuentes. Eso da la escala, la amplitud de temas y la escala de los temas, uno se marea. Por más organizado, yo soy muy organizado, pero por más organizado que seas, la velocidad toda hace que te vayas descalibrando y esto rápidamente te orienta, esta solución. Y después la he empezado a usar para hacer presentaciones y demás. La verdad que muy bien. Creo que todos nos tenemos que educar en la ingeniería de prompt, ¿no? O sea, saberle preguntar. Es casi un mayéutica avanzada de Sócrates. O sea, hay que mejorar la pregunta para tener una mejor respuesta. Totalmente. Creo que está buenísimo, que va a hacer va a ser una evolución lingüística. Claro. Los últimos años hubo una involución lingüística. ¿Y ahora crees que los estamos emojis al poder? Sí, sí. Un ajuste que hizo la última versión del ChatGPT, le bajó la cantidad de emojis en las respuestas. Mira, yo no sabía. Sí. Pero sí, claramente si vos no le sabés preguntar, te va a llevar para cualquier lado. Antes hablabas de habilidades blandas. Sí. Y durante muchos años se trató esta dicotomía entre habilidades blandas y duras, ¿no? Nosotros las llamamos, pero esto es por cultura personal, que de hecho un término que nos dijo Gisela Verdún de Ternium, las llamamos human skills o habilidades humanas más que blandas o duras, ¿no? Me gusta. Como término nomás, como una actualización de término. Entonces te iba a preguntar a vos, ya trayendo este nuevo término, ¿cuáles son aquellas human skills que crees que está necesitando hoy el ser humano de esta época para navegar con la inteligencia artificial, para sacarle como más provecho a esta relación, para ganar más potencia, si se quiere? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son las habilidades humanas que se están requiriendo hoy? Muy buena pregunta también. Tiro. Sos muy bueno haciendo Abro preguntas. A ver, creo que, tener capacidad lingüística es clave. O sea, creo que nos va a llevar a todos a ir a los diccionarios y ¿cómo se llama? Y revisitar los verbos, qué significan y demás. Creo que el problem solving me parece que es una habilidad que se necesita. Porque no es fácil, o sea, tener un mindset de resolución de problemas te lleva a cuál es la situación real, cuáles son las preguntas clave que hay que hacer, a dónde quiero llegar. Creo que eso es importante. De cara a los usuarios, creo que también, no con la IA, pero de cara a los usuarios de la IA, hay que negociar dónde están los límites, ¿no? Eso está bueno también. Ese es un temón para abrir. Porque muchas veces se cree que la inteligencia artificial para todo. Sí. Es para todo.
Y ahí está buena esa conversación de los Vos que tenés hijos adolescentes, me imagino que tendrás ahí un tema también para ponerle límites. ¿Con la IA o no? ¿Con la IA? No. ¿O no la usan tanto? No la usan tanto. No la usan Todavía no tanto. Me estamos deja a tiempo. tranquila, me No la gusta. usan tanto. Me gusta porque el más grande está en la facultad y está en un aprendizaje bastante analógico, lo cual me gusta. Bueno, Ah, mira. bien. Está en la etapa, Excelente. o sea, si hay una etapa en la cual tenés que... a ver, está bueno tener un copilot, siempre. Yo lo uso, todos lo usamos, pero es una etapa donde la presión no es tan alta por lograr resultados rápido. Entonces, si podés centrarte un poco más en el humano, en vos, va a estar bueno. Porque después te va a potenciar más ese uso de la IA. Si vos sos un humano más fortalecido, el cerebro digital lo vas a poder usar mejor. Creo que está en una etapa, pero sí, no lo usan tanto, no, Ah, bueno. no lo usan tanto. Gente, estamos hablando hace 1 hora y 10. Vamos a ir hacia el cierre, ¿sí? Tenemos un juego para hacer con vos, Euge, que Dale. es un ping-pong, que son pequeñas cositas y vos nos vas respondiendo. Dale. ¿sí? Improvisado. No sé si vos te preparaste algo, yo no, pero al tengo. final, no. Mira, Hacia al final. vamos, una pregunta cada uno y después vamos al final, elegís algún tema así que Sí, quieras sí, esto no contar está y arreglado. cerramos. Esto no lo ensayamos. Dale, empieza Dari. Empiezo yo. Si tuvieras la máquina del tiempo, Sí. ¿a dónde viajarías y por qué? Me hubiera gustado viajar a Europa en algún momento y vivir en Europa un tiempo. Y hubiera viajado a 2001 para vivir en Europa un tiempo. Para ahorrarte el 2001 Para acá. el 2001 acá, bien. Fue duro. Bien. Claro. Euge, si pudieras vivir la vida de otra persona Sí. durante 24 horas, o sea, casi como un juego. Che, tengo un Sí. día para vivir la vida ¿de quién te gustaría? ¿Tiene que ser famoso? o- Famoso, conocido, alguien que te genere curiosidad, su experiencia vital. Y algún deportista de alto rendimiento. Me gustaría, pero porque soy... Tipo Messi, ponele. Sí, Sí. Ahí porque va. como la mayoría de los argentinos, digamos, somos... Sí. No, digamos, todos podemos sonar muy inteligentes, todo, pero Obvio. en eso no somos todos... El cerebro emocional nos ataca por ahí, pero sí me hubiera gustado la vida de un deportista de alto rendimiento. Bien. Bien. Manu, Si existiesen los robots Sí. y vos tuvieses uno que es tu Sí. asistente, ¿qué hábito le delegarías que dirías, mira, ocupate vos? Uf. ¿Manejar? Está bien, está bueno. Y estacionar. Manejar, me encantaría. No, pero me gustaría tener un súper asistente que me resolviera cuestiones administrativas muy De vida. rápidamente. También, sí. Por ejemplo, las presentaciones, todas esas cuestiones, creo, va camino a, esto va a suceder, pero me encantaría, porque realmente consume mucho tiempo eso. bien. Euge, un libro que te haya marcado, que te haya atravesado, que puedas recomendar o que quieras comentar. Hay un libro que se llama, bueno, de chico me encantó, pero esto no es de ahora, Dale. La tercera ola, de Alvin Toffler. Toffler, es conocido. Porque, digamos, empieza a hablar de la ola del conocimiento y realmente anticipa mucho lo que está pasando ahora. Hay un libro que se llama La Meta, no recuerdo el autor. Después lo leí hace buscamos y muchos lo años. pegamos ponemos. acá. La como Meta, un draft. muy bueno, porque es de una persona que tiene que enfocarse no lo quiero spoilear para que lo lean, se tiene que enfocar en resultados, tiene un tiempo acotado, o sea, entra en una organización, tiene que resolver cuestiones y es muy, muy lindo cómo el tipo hace el recorrido. Después hay libros hay uno de las emociones, de neurociencias, de Stanislao. Basrach. En cambio, Bar. sensorialmente. Hay uno que es de las emociones que habla, no recuerdo el nombre, lo leí, soy muy Después lo malo para buscamos. recordar nombres, muy interesante también. Después leo mucho, soy aburrido en el sentido leo mucho de petróleo, mucho de... Bueno, ¿te gusta esa Eso no industria? los recomiendo. Eso sí para mí está bueno lo que traes. ¿Te gusta esa industria? O sea, Sí. conoces de... bueno. Me apasiono, sí, Claro. me bueno apasiono. eso. Ahora, Dani, a mí me encantaría si pudiera economizar tiempo, digamos, en cuestiones administrativas y demás, sí me encantaría tener en eso más tiempo para leer hoy en día. Mira, Eso sí me lo planteo como un desafío desafío. personal. Creo que la lectura es... sí. Si estoy acá donde estoy parado es por todo lo que leí Mirá, excelente. de chico. Sí. A mí también me está costando bastante más concentrarme en la lectura. O sea, tengo que redoblar los esfuerzos para poder mantener la atención en una lectura sostenida. ¿no? Sí. Euge,
vamos cerrando. Primero te quiero preguntar si hay algún tema que, no sé, nos quedaron afuera muchos temas, pero a vos te quiero preguntar si hay algo que te hubiera gustado especialmente contar y no hayamos tocado, alguna cosa actual, algún desafío, alguna cosa, es el momento. Creo que tocamos todos los temas. Paseamos por distintos temas, por eso. Pues hay que volver a escucharla y recuperar alguna de las instancias de... Estuvo muy bueno. Por ahí, no sé, no me preguntaron si me arrepiento de algo. ¿Te arrepentís de algo? Bueno. No, porque siempre miro para adelante en ese sentido. O sea, la decisión que tomé, no hago revisionismo. Okay. O sea, sí hago el revisionismo de corto. De acá para adelante. Revisionismo así macro de... No soy nostálgico por naturaleza. Creo que si no te desorienta para lo que viene. Así bien. Que. O sea, sí puedes rescatar algún aprendizaje de lo que hiciste, pero no con un regret como, cómo hice lo que hice, sino aprender Totalmente, ¿sí? Totalmente. Siempre con una mirada prospectiva, digamos. Bien. Pero sí voy aprendiendo en el camino. Voy haciendo, y también lo que voy haciendo es, trato de todas las semanas hacer una retrospección, digamos, tuya, de lo que hice en la semana personal. Qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, qué tengo que cambiar. ¿Cuándo lo haces? ¿Los domingos a la noche? Antes de dormir. ¿Lunes a la mañana? Normalmente, o cuando voy los lunes a la mañana en el auto, cuando voy para el trabajo, lo hago. Lo hago. Está bueno porque te da la capacidad de aprendizaje también, poder revisar y hacerte preguntas. Qué pasó, claro. A veces en el acelere. O el viernes volviendo. Claro. O el viernes o jueves volviendo, a veces a un día remoto pero jueves o viernes volviendo. El auto en ese sentido es un psicólogo para mí. Está bueno. Es una transición el auto a veces, ¿no? Que sirve para hacer esos O un espacio en el que medios. no puedes hacer nada, no puedes usar las redes, nada. Llamás a alguien, pero cuando se te agotan los familiares para llamar... Totalmente. No, está bien, está bueno. Sí. Totalmente. Bueno, Euge, para ir cerrando, vos sabés que nosotros tenemos una clásica mítica en el mundo IT de cómo se cierra. Tenemos una comunidad en LinkedIn de Nistec que está creciendo bastante. De hecho, son 136.700 personas. Es un grupo cerrado en LinkedIn. De todos profesionales del mundo IT, consultores, analistas, programadores que están dando por ahí primeros pasos y que escuchan esto como alguna señal, como a ver qué encuentro, para dónde voy, qué tengo que aprender, qué tengo que mirar. Entonces te dan el micrófono a vos y tenés para compartirles algún mensaje, alguna reflexión, alguna línea de cierre que te gustaría. Es simple mi línea de cierre, que es tener ambición, confía en el proceso de aprendizaje, no te centres tanto en los resultados, pero sí en el aprendizaje. Si lo sentís, si tu cuerpo lo siente, toma el desafío y sin mirar para atrás. Bien, para adelante. Me gusta. Bueno, Euge, muchísimas gracias por venir a la mesa, por aceptar esta llamada. Un saludo a toda la gente de YPF, no me quiero olvidar porque nos matan. Leo Iglesias, Marce Kenningsberg, Mariana también socia, todo el equipo. Garrondo. Ceci también, a Valeria de capacitación, un abrazo a Vale, Fer Ponce, bueno, si no me voy a dar alguno. Y a Mauricio Martín también, que hace mucho no lo veo a Mauricio. Dale. Así que bueno, muchas gracias por venir a la mesa y nos vemos la próxima. Dale, muchísimas gracias a ustedes, la verdad la pasé. ¿La pasaste bien? Súper bien. Genial. Gracias. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Chau.